Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y en esta ocasión les voy a presentar a Miguel Pérez Camiller, un joven arquitecto enguerino, y él nos va a explicar un poco el proyecto. En principio lo tenemos en fase de proyecto de estudio de la casa de la calle Moreras. Con ese proyecto fuimos ganadores de una subvención de 500.000 euros para invertir y hacer las actuaciones necesarias para poner al servicio de todos los enguerinos ese edificio que tenemos en estos momentos que se nos está cayendo y hemos tenido que hacer en él varias actuaciones de emergencia. Por lo tanto, Miguel nos va a explicar su proyecto y espero que a todos les guste, porque la verdad es que a nosotros nos encanta el proyecto que nos ha presentado. Muy bien. Vale, muchas gracias, Manu. No sé si se oye bien. A ver, más o menos creo que tengo torrente de voz. De todas formas, al fondo se oye más o menos bien. Fernando, sí. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues el preámbulo que ha comentado Mati, estamos aquí para presentaros un poco el estado del desarrollo del proyecto que estamos haciendo en la calle Moreras número 10 y número 8. Al final es una actuación que se dio, como bien ha comentado Mati, vinculada a unas ayudas que están de la Generalitat, que tienen como nombre Plan Conviure. Pero bueno, en principio el índice de la presentación a día de hoy lo que vamos a ver es como 4 fases. Una primera introducción, que se vendría un poco a repasar los conceptos que ya ha expuesto Mati al principio, después unos breves antecedentes o un repaso a la historia del edificio que tenemos y en el cual estamos actuando, donde posteriormente haremos un estudio del estado actual, es decir, allí hay numerosos problemas de los cuales vamos a enumerar unos cuantos de ellos y también unas cuantas virtudes que también vamos a enumerar. Y luego finalmente acabaremos con la propuesta que acompañaremos evidentemente pues, del programa que se estableció en su momento para ese edificio, así como la normativa que se le aplica, la propuesta arquitectónica que va acompañada de infografías, que son representaciones virtuales, aunque a veces parezca muy real, de lo que podría llegar a quedar ese proyecto, tanto axonometrías como la propia planimetría. Serían un conjunto de planos y secciones de alzados. Bien, en principio, como ha comentado Mati, al final el Plan Conviure es una propuesta de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática para dar un nuevo impulso a la recuperación de edificios y espacios públicos. El objeto principal de esta línea de ayudas es el apoyo a las entidades locales para la rehabilitación de su patrimonio urbano y edificado. Bien, esto al final surge en el 2021 y el ayuntamiento en este caso me encarga lo que es la solicitud de la subvención de este Plan Conviure, puesto que podía ser claramente beneficiado, como al final hemos llegado a la conclusión. Al final, en la resolución del 2 de diciembre de 2022, el Ayuntamiento de Enguera, tras haber presentado y haber hecho ese trámite y esa apuesta por solicitar la subvención, conseguimos una puntuación de 108 puntos y la cantidad de 496.537,77 euros, que sería la cantidad exacta que estaría destinada tanto para la obra como para el proyecto. En cuanto a antecedentes, como evidentemente la gran mayoría, por no decir el 100% de los que estamos aquí somos de Enguera, por lo tanto tampoco me voy a perder en un análisis del entorno, pero sí que me gustaría comentar que la calle Moreras, que es donde se encuentra la edificación que nos atañe, pues está ubicada en una de las calles más antiguas del pueblo, puesto que, por ejemplo, encontramos en documentos de Pedro Sucías que en 1572 ya hay referencia hacia esta calle que se llamaba Calle de las Moreretas, en 1663 se llamaba Calle de los Henchizos y en 1690 se conocía como la calle de Baltasar Almenara.
evidentemente posteriormente a esa situación pues se llama calle Moreras. Las fuentes orales también nos han dado unos datos, y es que se dice que en principio esta calle se llama calle Moreras o calle de las Moreretas en su inicio, porque al inicio de la calle, más cercana a la iglesia, habían allí unos árboles con este nombre. Entonces, pues un poco como dato curioso. En principio, el paso del tiempo en el edificio, pues lo que quiero mostrar pues, con esta lámina básicamente es pues, que tenemos un edificio que evidentemente es un edificio histórico en digamos, el urbanismo de Enguera. De hecho, como luego veremos posteriormente en las normas subsidiarias, ya está localizado como uno de los edificios que debería tener una protección generalizada. Y como podemos ver a lo largo del paso del tiempo, digamos que han ocurrido 4 fases importantes que habría que entender. Una primera fase, de ahí los diferentes números de policía de la edificación, es que tenemos el número 9, el número 10 en la parte superior. Disculpad, esto es una planta, es decir, es un esquema visto desde arriba, ¿vale? Donde esto sería la calle Moreras, este sería el número 10, que sería el edificio que corresponde con esta fachada, y el edificio número 8 sería este edificio de la parte de aquí. Posteriormente pasó a ser una única propiedad. En el 2012, por algo que ya comentaba Mati, y por eso creemos que es de interés, en este edificio ya se han ido haciendo actuaciones de urgencia, siempre de urgencia, y eso no es algo bueno en la arquitectura, porque al final, cuando las cosas se hacen con prisas o intentando tapar, poniendo parches, pues seguramente no estamos dando la solución al problema. Entonces, en el 2012 ya se hizo una actuación de demolición en toda la parte trasera. Como podéis ver, todos estos cuerpos que iban alrededor de estos patios desaparecen porque directamente hubo un colapso de la estructura, y también para no comprometer las medianeras de los vecinos. Y luego en la imagen número 4, que sería esta imagen de aquí, lo que encontramos es que se puso directamente una cubierta de chapa, ¿vale? Para evitar que las precipitaciones y el tiempo pues directamente penalizara todavía más a esos forjados, que al final ya estaban de por sí bastante en un estado deficiente. De hecho, eso es lo que nos lleva a la situación del estado actual. ¿Por qué comento esto? Porque el estado actual, a día de hoy, como podemos ver en las imágenes, está totalmente lleno de puntales. Hicimos digamos, un estudio de la estructura, del caso de cómo está, y claramente pues vi que las flechas las flechas es la deformación de cada uno de los elementos, en principio en su componente vertical. ¿Eso qué es lo que indica? Pues es un claro indicador del mal estado y el posible colapso de lo que podría ser o bien ese elemento o esa crujía o directamente la estructura al completo. Bien, en estos esquemas en la parte inferior, que luego veremos más pormenorizadamente, observamos que la actual vivienda se compone de una planta sótano, ¿vale? Que únicamente pues, es una especie de bodega, una planta baja, una planta primera y una planta segunda, únicamente en el inmueble de Moreras número 10. En este caso, lo que para conocer todos un poco el edificio, os vamos a enseñar un poco las imágenes de cómo es el estado actual. En este caso, la planta de sótano es lo que estamos ilustrando con este tipo de imágenes, que veis que por aquí hay alguna especie de esquema para mostrar de dónde se toma la imagen. Pues bueno, evidentemente presencia de puntales, desprendimientos, hay agujeros. Luego en la planta superior esta, digamos que sería la puerta, la parte trasera de la puerta de acceso de la calle Moreras. Como podéis percibir, puntales en los elementos estructurales más importantes, tanto en la propia escalera, desprendimientos, evidentemente pues hay grietas, demoliciones. Bueno, al final es un poco una manera de ilustrar para quien no haya tenido el placer, por decirlo de alguna manera, de poder llegar a acceder al inmueble. Pues bueno, es un poco mostrar también, este sería el edificio número 8 actualmente. Esta sería digamos, varias imágenes que representan la parte de detrás, esa zona que comentaba anteriormente que había sido demolida, que es esta zona de aquí detrás, donde evidentemente pues, hay una presencia de vegetación salvaje que para nada quiere representar un espacio vivible como el que estaríamos cualquiera acostumbrados. Esta sería en la planta primera, que al final un poco seguimos
volviendo a ver mismas deficiencias, mismos elementos. Como dato muy interesante en este caso, llegué a medir una flecha de 20 centímetros que, bueno, al final para los técnicos y los no tan técnicos es una auténtica barbaridad. O sea, eso en ningún estándar del código técnico estaría, vamos, ni muchísimo menos admisible. Y bueno, pues evidentemente las flechas de los elementos estructurales lo que hacen es que fracturen los elementos, por ejemplo en este caso pues toda la parte del revoltón y luego la capa de compresión de arriba, y bueno, pues evidentemente la conclusión a la que podemos llegar es que si no estuvieran todos estos puntales, pues directamente no estaría seguramente a día de hoy esa estructura como está. Me paro en esta imagen porque sería la planta segunda, es decir, la parte de arriba del edificio número 10, ¿vale? Y aquí pues lo que podemos ver es esa actuación que se hizo en el 2019 con el principal objetivo de mantener, ¿vale?, y estabilizar la fachada y, digamos, pues eso, intentar evitar que, como ya no había cubierta, pues que todas las lluvias o la posible nieve cuando nieva aquí en Enguera pues pudiera deteriorar todavía más este edificio. Lo que pasaríamos ahora, también hice un levantamiento gráfico del inmueble, evidentemente es un poco solo. Me gustaría que todos entendiéramos que existe como 4 crujías, por decirlo de alguna manera, con, digamos, 4 naves verticales y 3 horizontales. Comento esto porque la retícula es muy importante, puesto que en la normativa lo que nos establece es que si vamos a actuar ahí, lo que se tiene que mantener es la composición volumétrica y el sistema, digamos, y la composición estructural, que es exactamente lo que hemos hecho en el proyecto. Entonces, bueno, esto será la planta primera, donde únicamente pues, se muestra los elementos estructurales, y comentar pues, que hay ciertas particiones que llaman mucho la atención porque en la construcción que se hizo en esta época, pues sí que se utilizaban ladrillos cerámicos macizos que tienen un poquito más de resistencia que los huecos actuales, ¿vale? Y se ve como, en concreto, este elemento de aquí se aprecia la fibra neutra que está a mitad del muro, lo que viene a querer decir como que ese muro está trabajando como si fuera un muro pantalla para intentar transmitir las cargas a un elemento que no tocaría. Entonces, es otro de los indicios que también pues, llama muchísimo la atención. En esta planta segunda no es más que mencionar pues, esa actuación de ese elemento impropio a la tradición y al origen que tenía esta edificación. Luego el alzado, que prácticamente es un poco lo que hemos visto en la imagen, y luego la sección que, como después veremos, pues en este caso está totalmente abierto, las carpinterías prácticamente algunas ni siquiera tienen vidrio, la cubierta es totalmente, como habéis visto, abierta a la intemperie, únicamente está cubierta pero no está protegida. Entonces, como detalles o elementos arquitectónicos que deberíamos salvar en este proyecto, evidentemente, y como no podría ser de otra forma, esta fachada, ¿vale? Porque la fachada tiene ya te digo, ese carácter de importancia arquitectónica dentro del urbanismo de Enguera. Luego también, por ejemplo, la escalera principal, que junto con sobre todo su cerrajería, que si bien ha datado un poco con la cerrajería de la fachada, estaríamos hablando de una cerrajería como mínimo de 1883. Lo que es toda la parte del peldañeado de la escalera también es de alto interés, puesto que realmente está hecho con unas piezas cerámicas muy pequeñitas que sería, creo que, muy interesante poder recuperarlas para posteriormente, como veremos en la infografía, poder recuperar aunque sea y disponer, al menos en parte, a modo de alfombra, en caso de que toda la superficie no pudiera ser recuperada, como puede ser el caso, a pesar de que se tenga mucho cuidado. La carpintería y la cerrajería, bueno, evidentemente lo que hacemos referencia pues, es un poco a intentar recuperar todos esos elementos que a día de hoy pues, tienen oxidación, no tienen unos acabados adecuados para tener un uso a día de hoy, pero bueno, que es fácilmente recuperable para poder darle ese segundo uso. Como carpinterías importantes, evidentemente, la puerta principal, digamos el portón que tenemos en el edificio número 10, que creemos que es fundamental y en este caso sería para mantenerlo y restituirlo en el mismo lugar.
Como revestimientos, pues hay numerosos revestimientos a lo largo de todo el pavimento del edificio, que pues sería un poco la misma actuación que lo que estaba comentando en la escalera. Intentar retirarlo para después ponerlo a modo de parches o alfombras, como luego veremos, porque es verdad que es muy complicado poder quitarlo y volver a ponerlo todo en su misma dimensión como es actualmente. Luego, en cuanto a revestimientos verticales, pues en este caso no tienen tanto interés porque únicamente son pinturas que, como podéis ver, hay alta escamación y hay desprendimientos, por lo tanto en ningún caso esto sería de valor para poder recuperar. Lo que sí que podría tenerse en cuenta es el hecho de la gama cromática de las estancias que se están pintando, pues intentar proponerla similar en el proyecto. En cuanto al estudio estructural, que sería un poco también una parte fundamental para ver de qué manera actuar en este edificio, pues lo primero que hice fue un poco pues, ubicar digamos, las zonas que por una forma u otra me parecían que eran sospechosas de no tener un buen estado estructural. Básicamente lo que está sombreado pues, en este tono así rojizo anaranjado es o bien presencia de puntales o bien pues, elementos impropios como es la parte de la planta segunda o bien directamente pues, flechas excesivas. En este caso, por no extenderme demasiado en algo muy técnico, pues hay presencia de desplome, deformaciones en las vigas, oxidación, presencia de puntales, como podéis ver aquí, que aquí habían más de 30 puntales en un área que no ocupaba ni 8 metros cuadrados, por lo tanto imaginaos la estabilidad que puede tener eso, bueno, la cimentación totalmente abombada, al final no se están limpiando tampoco bien las cargas en el entorno, es algo que es ir sumando pues, puntitos para que luego pueda haber un fallo estructural. En este plano lo que hice fue señalar las flechas que consideraba excesivas o las zonas donde había una viga que tuviera, digamos, estuviera apuntalada para mantener a día de hoy la estabilidad. Luego pues lo mismo pasaba en la escalera incluso era demasiado curioso porque lo que hacía era, incluso cuando tú la subías, las experimentas que te caes hacia adentro porque la flecha, evidentemente, la escalera está anclada, empotrada en la parte perimetral, pero la parte central como que ya está incluso cediendo. Entonces, en la intervención de 2019 se hizo con la mejor de las voluntades poner ahí unos pentales, pero es que eso es imposible de mantener. Además, esa bóveda digamos, la bóveda catalana, que era como se actuaba a principios del siglo XX en esta zona este del país, o sea que es algo con mucho interés arquitectónico, pero que lamentablemente es imposible de reforzar. Entonces luego seguimos con lo mismo, estaríamos en el forjado número 2, sería la planta de arriba, es decir, el techo de la planta primera, lo mismo vuelven a aparecer un montón de vigas con flecha por encima de los estándares que establece el código técnico, pudrición en las vigas porque evidentemente son elementos de madera, si no es por pudrición es porque hay insectos, o sea, al final la verdad que no es el mejor de los estados. Y luego en el forjado 3 o cubierta del edificio número 10, pues evidentemente es elemento impropio que si quisiéramos hacer una rehabilitación del edificio y un respeto arquitectónico hacia lo que allí existía, pues creemos que como mínimo en lugar pues deberíamos proponer una cubierta como antiguamente era. De hecho, gracias a esa intervención de 2019 se recuperan fotos de cómo era la tipología estructural y cómo estaba resuelta esa cubierta, y entonces lo que he hecho ha sido prácticamente proyectar básicamente la misma calidad. En cuanto a estudio de patologías, las patologías vienen a ser pues, los problemas que suelen aparecer, ¿no? Que suelen ser visuales en diferentes elementos, tanto elementos verticales como elementos horizontales. En este caso, pues, hemos estado hablando de los problemas estructurales que en muchos casos tienen que ver con las patologías a nivel de grietas y cualquier deformación de desconchamiento o digamos por empujes o abombamiento de los muros, pero en otros casos lo que tiene que ver pues, es evidentemente la presencia del agua o elementos como por ejemplo la vegetación que existe, como habéis podido ver en el patio trasero, que evidentemente no juega al favor de la buena conservación del edificio. Entonces, pues bueno, dinteles de madera podridos, la falta de la estanqueidad como ha hecho que se pierda material, la presencia de las grietas, erosión en los revestimientos, abombamiento en la medianera esta de aquí. Básicamente estamos hablando de que había, creo que eran unos 30 centímetros de ese muro
que tumbaba, además de ausencia de muros, ausencia en partes de esos muros, o sea que al final la reconstrucción en este caso está como muy marcada. Entonces, bueno, al final son más problemas que he ido encontrando allí, pues en la intervención que se hizo en el 2019 en ese arriostramiento de la fachada, pues evidentemente no se tuvo en cuenta la parte estética, sino lo que se hizo fue intentar afianzar a nivel estructural y un poco, entre comillas, salvar los muebles para que el edificio pueda seguir estando como está a día de hoy. Entonces, las conclusiones, básicamente, pues como habéis podido apreciar, pues el estado estructural del edificio no es ni mucho menos el mejor, por no decir que, siendo francos, es bastante malo. Como punto positivo, es decir, tenemos una digamos, maravillosa pieza arquitectónica dentro del urbanismo de Enguera por todos los componentes que tiene, tanto histórico como en sus elementos arquitectónicos que se deben mantener, como es la fachada, como son las cerrajerías, como son las carpinterías o como son incluso los elementos de madera, que lo que hago es proponer que se retiren, o sea, se enumeren, se quiten, se le dé un tratamiento y luego posteriormente, como veremos en las imágenes, reponerlo para que vuelva a mantenerse la esencia de ese edificio que existía anteriormente en el nuevo edificio, pero sí que todo lo que tiene que ver con la estructura, es decir, desde la fachada hacia la parte de atrás, deberíamos hacer una restitución de los elementos con la volumetría que actualmente tiene el edificio. Entonces, en este punto lo que nos encontramos es con la propuesta, es decir, vale, hemos analizado el edificio que tenemos, pero ¿qué es lo que se querría hacer ahí? Pues bien, en 2021 el ayuntamiento y yo lo que hicimos fue una especie de debate, pues proponer qué es lo que podría ser una de las, o cuáles eran algunas de las necesidades que mostraba el pueblo de Enguera. Bien, es verdad que esta subvención se ubica prácticamente justo después de que hayamos salido de la crisis higiénico-sanitaria del COVID-19 y digamos que creo que eso prácticamente, evidentemente, nos afectó a todos y nos abrió un poco creo que el panorama a nivel laboral, es decir, se puso muy en valor el teletrabajo, es decir, no era tan importante el estar en el lugar, sino el directamente estar trabajando. Todos nos las tuvimos que ingeniar para estar trabajando a distancia, donde al final lo que hacía falta era un buen puesto de trabajo con internet, una buena conexión y poquito más, y así salvamos esa mala situación que tuvimos que vivir. Entonces, al final, lo que se plantea es un lugar de trabajo, es una zona que bien gestionada de manera privada puede ser un coworking, bien gestionada por el ayuntamiento puede ser un edificio satélite por parte del ayuntamiento, puede ser un lugar también para las asociaciones para que puedan reunirse las asociaciones enguerinas en la parte de allí, o diferentes, o un uso mixto también sería posible. Entonces, además de eso, también se propone algo que también era un aspecto a aportar por parte del Ayuntamiento de Enguera para la ciudadanía, que era un espacio joven. Es decir, que digamos que Enguera necesitaba de esa zona donde los jóvenes puedan reunirse para poder ser un punto de encuentro entre ellos, para poder jugar tanto de manera con videojuegos o jugar con juegos de mesa o diferente mobiliario que tiene el Ayuntamiento de Enguera y que lo pretende destinar a esa facción de la ciudadanía de Enguera, que son los jóvenes, como luego veremos también en los diferentes puestos cómo está distribuido, pero básicamente es un espacio diáfano donde se puede jugar o se debe jugar pues con esa flexibilidad que permite el carácter juvenil de un espacio donde pues una pared un día puede ser un mural, al día siguiente puede ser una zona expositiva para algún artista local quiera o pueda exponer su obra, o directamente para hacer actividades con cualquier asociación enguerina. Por lo tanto, pues evidentemente todo este programa lo tenemos que meter dentro del corsé de la normativa aplicable, que como todos sabemos son las normas subsidiarias del Plan General de Ordenación Urbana de Enguera de 1967, donde ya en esas normas subsidiarias se establece el edificio de calle Moreras número 10, ¿vale? En este caso como un edificio con cierto interés. De hecho, en el plano 4 y en el plano 5 de esas normas subsidiarias se le establece como un nivel de protección individual generalizada,
donde se engloban todas las actuaciones que ya anteriormente he comentado, lo de mantener la volumetría, mantener el elemento de fachada, etcétera, etcétera. ¿Vale? En cuanto a la propuesta arquitectónica, como luego veremos un poquito más pormenorizadamente, pero en esta parte digamos que sería una especie de 3D, en la planta baja, que sería esta zona inferior, se distribuye los dos programas que he comentado al 50%, es decir, la zona juvenil quedaría englobada en la parte hacia abajo de la calle Moreras, es decir, con la entrada en la zona en el número 8, y la zona, digamos, administrativa o del lugar de trabajo quedaría entrando principalmente por el acceso número 10. Todo esto viene apoyado por un gran patio que actualmente hemos visto que estaba lleno de vegetación. La intención es volver a poner vegetación pero controlada, y luego también evidentemente apoyarnos en un núcleo de comunicación vertical, ¿vale? Puesto que evidentemente al darle ese nuevo uso al edificio, lo que tenemos que hacer es adaptarnos también a la normativa actual, ya no a nivel local sino a nivel estatal, como establece el Código Técnico para estos lugares, y entonces pues de ahí el nuevo dimensionamiento de tanto la escalera como el ascensor, como nuevos baños, etc. Por lo tanto, la propuesta, lo que podríamos entender como la propuesta que he realizado esta sería la calle de la calle Moreras. Entonces, este sería el acceso de la puerta número 10, donde tendríamos por un lado una doble puerta. Esto lo he pensado así básicamente porque bueno, en este caso se pondría una puerta de vidrio que tendría pues sensor. ¿Para qué? Pues porque al final la puerta que tenemos evidentemente no es hermética, y si únicamente confiáramos en esa puerta, pues o bien tendríamos que quitarle la esencia y empezar a que las juntas trabajarlas mucho más para que no pasara el aire, o bien directamente admitir la que tenemos, darle un buen estado y jugar con la envolvente en este caso. ¿Eso qué es lo que nos da pie? Pues nos da pie a que la sensación en este caso pues pueda ser de puertas abiertas y que directamente pues tú tener la presencia de esa puerta, pero tú poder entrar hacia la zona de interior. Aquí nos recibiría en este caso una zona de recepción. Como podemos ver, ya intento plantear ciertos parches con pavimentos, como ahora luego veremos en las imágenes. Esa recepción está apoyada con ya un primer despacho, y luego esa escalera que ya está redimensionada en ancho de tramo para poder cumplir con la normativa actual. También a nivel de accesibilidad y para cumplir con la normativa actual hemos dispuesto un ascensor para cumplir con toda esa accesibilidad en todas las plantas y los diferentes baños que se necesitan. Por otra parte, en la zona juvenil, que sería el acceso del número 8, lo que tenemos y lo que encontramos pues es evidentemente una zona completamente amplia, diáfana, donde el mobiliario únicamente sean los elementos que nos hagan distribuir esos corrillos, ¿no? que es lo que se pretende para que la juventud, digamos, que pueda pues, reunirse o hacer actividades en conjunto. Este espacio, puesto que hay, como veíamos anteriormente, una diferencia de cota entre el número 8 y el número 10 de unos 60 centímetros, lo que se ha planteado es realizar un graderío en la parte exterior, es decir, porque evidentemente estamos en la Comunidad Valenciana y la diferencia entre estar dentro y fuera prácticamente a veces es nula, y entonces pues ese esparcimiento de a veces no estar en algo cerrado, sino en este punto que ahora veremos, que está apoyado por dos láminas de agua que se suministran desde un pozo que ya hay en la propia parcela. Entonces, trayendo un poco una metáfora de la huerta valenciana, pues se realiza una acequia de la cual, digamos que se realizaría una pequeña cascadita para esas láminas de agua, y luego evidentemente que fuera un circuito cerrado para recircular el agua. Además de eso, luego distribuiríamos en la zona de aquí, como veremos posteriormente, un jardín vertical para aportar, digamos, calidad a ese espacio y también para, digamos, quitarle impronta a esa medianera sur que tenemos, que no deja de tener 3 plantas, y digamos que la visual pues, es bastante dañina. En cuanto, esto sería una axonometría, es decir, una representación en 3D de lo que comentábamos anteriormente. Esto sería el acceso hacia la parte administrativa y esto sería el acceso hacia la parte juvenil. Como podéis ver, aquí se aprecia ese graderío, cómo salvamos con una rampa accesible esa diferencia de cota, y donde aparecen esas dos láminas
con esa especie de muro vegetal. En esta primera imagen podríamos empezar a ver ya un poco las intenciones de lo que se plantea, y no es otra cosa que recuperar esas vigas que anteriormente, y incluso aunque tuvieran la flecha, nos da igual porque se hará un elemento estructural nuevo y luego lo que se hará será colgarlo de ese elemento estructural para mostrar la esencia del edificio que siempre ha estado allí, ¿vale? Luego, evidentemente, pues traemos la materialidad de la madera para esos despachos, para que al final esto sea un material noble. También pretendo transmitir con esto pues cierta sobriedad en la propuesta, porque al final un lugar de trabajo pues debe ser un lugar de tranquilidad para poder desarrollar la actividad. Luego también pues aparecen estos parches que ya comentaba anteriormente. Este parche, digamos, esto es una foto hecha de un pavimento de los de allí y luego renderizado y puesto en el suelo, así como cómo se restituye, como podéis ver también en la parte de la escalera, el mismo pavimento, el mismo acabado que estábamos viendo anteriormente. Esta conexión con el jardín trasero, que ya estamos viendo en este punto, al igual nos daría pie a llegar a esta zona de aquí. Este sería el patio trasero, donde estábamos viendo antes la puerta, era esta puerta de aquí, y donde aparece esta presencia de este elemento, ¿vale? Que ese sería el elemento donde está el ascensor y el núcleo de baños. Este, digamos, elemento arquitectónico lo que tiene es un gesto de respeto hacia la posición donde estaba lo anterior, y lo que hago es separarlo con una especie de muro cortina para mostrar claramente que son dos elementos independientes, es decir, dónde estaba lo que había anteriormente y dónde se pone el elemento nuevo, que lo que se pretende ser algo muy sobrio, muy neutro, pero intentando traer pues esa tradición valenciana pues con la cerámica en este caso. Luego también aparecen las dos láminas de agua, como podéis ver en la parte de aquí, que acompañan la zona de bancos, y entendemos pues que al final pues esa sonoridad de la caída del agua de la acequia a la lámina de agua, y también esa frescor que aporta tanto el agua como la vegetación, pues pueden crear un ambiente en esta zona muy agradable para poder estar. No se plantean en principio elementos de sombra, puesto que, como podéis observar, la medianera sur en este caso tiene una gran altura y por lo tanto, como todos sabemos, el soleamiento sobre todo está barriendo la zona sur, por lo tanto siempre durante todo el año más o menos profunda, pero vamos a tener sombra en esa zona de los bancos. En esta primera instancia, en este primer lugar, lo que aparece es ese graderío que está vinculado a lo que sería la parte de la zona juvenil del programa del proyecto. En esta imagen lo que podemos ver es la zona joven, donde pues al final pues puede ser para espacio de lectura, espacio de videojuegos, zona para, ahí hemos puesto por ejemplo unos dardos. Al final son espacios que dan pie al final a crear núcleos de unión entre jóvenes. O sea, yo en mi época me tenía que ir a la carretera, pues creo que hubiera preferido tener un lugar donde el ayuntamiento me hubiera podido permitir tener este tipo de dotaciones, y creo que puede ser muy positivo para la ciudadanía. En la planta primera lo que encontramos ya sería un ambiente mucho más de trabajo, donde podemos ver otra vez el núcleo de comunicación vertical con esa escalera, otra vez recordamos el ascensor y los baños, donde aparece primero una zona de trabajo. Aquí podemos apreciar también muchos más parches a nivel de suelo, es decir, el mismo gesto que hemos visto abajo se va a repetir arriba, como ahora veremos en la imagen, pero bueno, aquí digamos que hay como un gradiente de privacidad. En este caso lo que se plantea es un primer lugar de trabajo mucho más flexible, más abierto, como más de trabajo en equipo, y luego se plantean los diferentes espacios perimetrales, pues dependiendo del nivel de reunión o el nivel de despacho que se necesite, pues habrá un elemento u otro. En este caso se plantea pues una sala de reuniones con un vídeo totalmente transparente para tener una reunión que pudiera estar vinculada previa a una reunión en la zona de trabajo. Y luego en este punto de aquí, también interesante, he querido el poner como un lugar para el pequeño electrodoméstico, hablando de cafetera o un hervidor, pues evidentemente el trabajo, pues lamentablemente muchas veces lo tenemos que acompañar con el café, entonces pues también para tener ese lugar que si no luego nunca sabes dónde meter, y al principio pues ya podría estar incorporado en ese elemento donde también podrían haber
neveras, esa zona con el agua, etcétera, etcétera. Esto sería una sonometría, como comentaba anteriormente, de esa planta, donde veríamos esta imagen número 4, que al final pues sería esta zona de trabajo, con otra vez ese parche en la parte inferior, nuevamente es un pavimento, ese pavimento el que hemos cogido de allí del propio edificio, y todos estos paneles que lo que hacemos pues es jugar con un doble falso techo, es decir, aquí tendríamos el forjado directamente y luego en estas partes, en las partes laterales, tendríamos un falso techo técnico que lo que nos permite es alojar instalaciones o, digamos, tener pues todo ese tendido de los elementos que no son voluntariamente vistos dentro de una edificación. En cuanto a la planta segunda, pues lo que tenemos es, otra vez llegando desde el núcleo de comunicación con esos baños, una antesala previa a lo que podría llegar a ser o bien una sala de exposiciones, o bien una sala de conferencias, o bien directamente un lugar de reunión para digamos, un aforo mayor que lo que hemos estado viendo en las plantas inferiores. En este caso, acompañado de esta axonometría, podríamos ver la imagen, que sería pues básicamente esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí ha sido gracias a esas fotos tomadas en esa intervención del 2019, puesto que lo que se veían eran esas dos grandes vigas de madera, que lo que hacían era apoyar de una manera un poquito curiosa pues cómo hacían las vigas desde la parte, digamos, desde la viga a la otra viga, digamos, que conectaban con un elemento central para transmitir las cargas, de forma que como que se apoyan entre sí. Es decir, convencionalmente lo que hubiera podido ser razonable habría sido poner una viga estructural en la parte central y luego haber ido de lado a lado con las viguetas. En este caso, lo que he planteado ha sido pues, intentar mantener la estructura del edificio como estaba en su origen. En este caso sería la planta de cubiertas, que lo que se plantea aquí pues, básicamente es una cubierta de teja árabe, como predomina en el centro histórico de Enguera. En la planta sótano, al final, al haber desarrollado este área hacia la parte inferior y vista la estabilidad de ese elemento, lo que he planteado ha sido directamente confinarlo, puesto que la cota de la zona joven ha comido parte de altura y entonces esto ya no sería una zona útil. Por lo tanto, esta zona, como únicamente se queda para almacenaje y para ubicación de máquinas, pues es más que suficiente y evidentemente tendría un acceso restringido, puesto que esto no tiene esas condiciones de ventilación, sino que es un único sótano. El alzo de la calle Morera, evidentemente, se quedaría tal cual está, para mostrarle todo el respeto que merece la preexistencia. La sección principal de este edificio, pues únicamente pues, estamos viendo o volviendo a ver la sección que había anteriormente en cuanto a forma, pero en este caso ya sí de una construcción cerrada, consolidada y con garantías de que va a perdurar en el tiempo. En este caso se muestra lo que es la edificación anexa con ese núcleo de comunicación y ese gesto de respeto con ese vidrio que comentaba anteriormente. En este caso sería una sección por la escalera, bueno, sección evidentemente es un corte por la edificación, como se puede mostrar e indicar en el monito este de aquí. Y luego esto sería un corte por el edificio número 8, donde estaría la zona joven en la parte inferior y los puestos de trabajo en la zona superior. En la sección transversal, esto es lo que comentaba anteriormente, que este espacio de aquí, donde antes había una especie de sótano, ya no puede llegar a ser útil debido a que no tendría altura suficiente. Actualmente ya no tenía altura suficiente y por lo tanto decidí que era mejor darlo a la parte de zona joven para poder tener más metros destinados a ese uso. Como resumen final, un repaso por las imágenes que hemos visto. En una primera imagen, la imagen del acceso, una siguiente imagen del patio, una tercera imagen donde vemos la zona joven, en los puestos de trabajo que se ubican en planta primera, y finalmente pues, la planta de bajo cubierta, que sería la planta segunda del edificio Moreras. Y hasta aquí la exposición. Por supuesto, si hay alguna pregunta sobre el proyecto, pues estaré encantado de responderla si tenéis alguna duda.